Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos para alimentarnos de la palabra de Dios, para fortalecernos con el Evangelio de Jesús, llenar nuestros corazones de alegría. Hoy, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el endemoniado de Gerasa. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago, y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr, y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús, y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús ha prometido a sus discípulos llegar a la otra orilla y después de calmar la tempestad, llegan a la región de los Gerasenos. Nos dice la palabra que apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Qué interesante, queridos hermanos, no es Jesús quien va donde este hombre para liberarlo, es el espíritu inmundo que se dirige a Jesús. Y la palabra de Dios nos va a describir esta situación trágica de este pobre hombre. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Y es así, queridos hermanos, la fuerza del pecado en nosotros cuando nos volvemos esclavos del pecado. Muchas veces pensamos en el disfrute del pecado, pero no nos damos cuenta de su fuerza esclavizadora. Este espíritu inmundo tenía poseído a este pobre hombre y no podía convivir con los demás, y además hacía daño a este hombre. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritándose e hiriéndose con piedras. Y esta es la situación trágica del ser humano, queridos hermanos. Cuando nosotros dejamos que el pecado se instale en nuestras vidas, cuando no recurrimos rápidamente a la misericordia de Jesús, entonces nos volvemos esclavos del pecado. Y como dirá San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Satanás solamente busca nuestra destrucción, nos seduce, nos engaña, para que nosotros caigamos en la tentación, pequemos contra el Señor, nos olvidemos de su amor. Y así Él nos hace esclavos del reino de las tinieblas.
Seamos conscientes, queridos hermanos, el demonio quiere alejarnos eternamente de nuestro Padre Dios, de su amor. Satanás solamente quiere destruirnos. Pues pidamos, hermanos, al Señor nos conceda la gracia de ser conscientes de la gravedad del pecado, de ser conscientes de todo el daño que nos hace, que nos aleja de nuestro Padre Dios, que nos ama con locura, nos separa también de nuestros hermanos, de convivir en el amor y en la caridad, como Jesús nos ha enseñado. Pues pidamos esta gracia al Señor, para que siempre Él nos preserve del poder del enemigo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que este demonio, este espíritu inmundo, viendo de lejos a Jesús, echó a correr y se postró ante Él, gritando a voz en cuello: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Nuevamente, los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ciertamente también esta proclamación busca manipular a Jesús, para que no sean atormentados. Por eso dice: por Dios te lo pido, no me atormentes. Qué curioso, queridos hermanos, el demonio invoca el nombre de Dios, pidiéndole a Jesús que no lo atormente. Qué fuerte, queridos hermanos. Y esto nos da un indicio que no basta conocer al Señor para creernos salvos. Hemos de entregarnos a Él, acogerlo en nuestro corazón, que Él transforme nuestra vida, que realmente Él sea el Rey de nuestra vida, que Él dirija nuestros caminos. Y eso es lo que realmente quiere Jesús. Quiere purificarnos del pecado, quiere liberarnos de todas nuestras ataduras, de cualquier espíritu inmundo que podamos tener en nosotros. Y eso lo explica el Evangelio. Jesús quiere liberar a este hombre: espíritu inmundo, sal de este hombre. Por eso Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Pues ante la fuerza del enemigo, tengamos confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene poder para liberar, Él tiene poder para transformarnos en seres humanos nuevos, la nueva creación. Nos dice la palabra que había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le ruegan: déjanos ir y meternos en los cerdos, y Jesús se los permite. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús concede a estos espíritus inmundos ir donde los cerdos, que por cierto son animales impuros según los judíos, pero estos se abalanzan acantilado abajo al lago y se ahogan. Pues nuevamente se muestra el poder destructivo del pecado, pero también se muestra esa intolerancia de los cerdos para con el poder del mal. Pues pidamos al Señor que nos libere de todo mal, que nos libere de todo espíritu inmundo, para que así podamos vivir siempre en su gracia. Y así como la creación nos muestra esta desesperación ante el dominio de las tinieblas, que también nosotros, Señor, podamos rechazar ese dominio en nosotros. Y finalmente, queridos hermanos, dice la palabra que los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Esto es muy interesante. La gente que se había acostumbrado al pecado, se habían acostumbrado a criar cerdos, se habían acostumbrado al endemoniado, pues quieren saber qué ha pasado. Se acercan a Jesús y ven al que era endemoniado sentado, vestido y en su juicio. Y esto les hace espantarse. Y es triste lo que le piden al Señor. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Qué fuerte, queridos hermanos. Es una sociedad que se había acostumbrado al pecado y tal vez se parece mucho a la nuestra, en que nos hemos acostumbrado al pecado, en que hemos normalizado el pecado. Hay cosas que pueden ser comunes y corrientes, pero no son normales. Pero lamentablemente, nuestra sociedad actual las ve como normales, cuando no son normales. Ellos, al contemplar la liberación que hace Jesús del espíritu inmundo, simplemente atinan a rogarle que se marche de su país. Ellos habían perdido 2000 cerdos, más de 2000 cerdos. Ellos preferían sus negocios a la salvación de Jesús. Y esto nos puede pasar también a nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos preferido los bienes materiales al amor de Dios y hemos intercambiado nuestra tabla de valores? Priorizamos estudios, trabajos, iniciativas personales, pero nos olvidamos de orar a nuestro Padre, de escucharlo en su palabra, de responderle en la oración. Pues que el Señor nos dé un espíritu de piedad para priorizar siempre su amor sobre todas las cosas. Y al final nos dice la palabra que mientras se embarcaba Jesús, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Sin embargo, Jesús no se lo permite, más bien le dice:
Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Qué interesante, queridos hermanos. Jesús no acoge a este hombre, no porque no quiera, sino porque Jesús lo va a convertir en un instrumento, en un testigo de su misericordia. Por eso le dice, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Y este hombre obedece la palabra de Jesús. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Si bien los gerasenos habían rechazado a Jesús, Jesús dejó a un testigo que anuncie el Evangelio, que anuncie la buena noticia, que anuncie la salvación y la liberación. Muchos se admiraban. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros tenemos esta misión de anunciar al Señor todas las maravillas que ha hecho en nosotros, allí donde nos encontramos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros compañeros de estudio, en medio de nuestros compañeros de trabajo. En definitiva, en cada circunstancia de nuestra vida, estamos llamados a anunciar la misericordia del Padre, que nos viene por Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda este celo apostólico por anunciar su nombre y su misericordia a todos nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos quieres liberar de nuestros espíritus inmundos. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas conciencia de la gravedad del pecado, que consideremos siempre que la paga del pecado es la muerte, pues el demonio quiere destruirnos, quiere que nos alejemos de tu Padre por toda la eternidad. No, Jesús, no permitas eso. Enciéndenos en tu amor para que no domine en nosotros la fuerza del espíritu del mal, la fuerza del pecado. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas plena confianza en tus manos, que proclamándote con un corazón sincero que tú eres el Hijo de Dios Altísimo, seamos sanados por ti, seamos liberados por ti. Libéranos, Jesús, para que así podamos vivir la vida nueva que nos has traído con tu pasión, muerte y resurrección. Y finalmente, Jesús, te pedimos que te amemos sobre todas las cosas, que prioricemos nuestra relación contigo por sobre cualquier otra realidad, que nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros negocios, todas nuestras actividades estén siempre orientadas a ti, y no solo orientadas, sino también supeditadas. Haznos crecer en espíritu de oración para vivir en comunión contigo y así manifestar tu amor y misericordia a todos nuestros hermanos, que así como este hombre anunció tu palabra en medio de su realidad, danos a nosotros la fortaleza y la valentía para proclamar con alegría tu nombre, a pesar que esta sociedad nos quiera callar, que no nos gane la vergüenza, que no nos gane el desánimo, que siempre anunciemos con alegría las maravillas que has hecho en nosotros por tu gran misericordia. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.